Saludos cordiales, mi nombre es Rosana Verón Lovera. Hago esta presentación en el marco de la materia Problemas históricos políticos de la educación. Como eje central de mi exposición voy a plantear el derecho a la educación como un derecho social. Y es que así lo establece la Constitución Nacional Argentina, como un derecho fundamental para todo ser humano. En consecuencia, podemos decir que la educación como tal hoy conocemos no siempre ha sido así, ya que en los primeros tiempos la educación era selectiva, era para unos pocos. No todos podían acceder a la educación. Si no eras un sangre real, miembro de la nobleza o un clérigo, no era posible que accedieras. Por ello, la ciudadanía interviene y se manifiesta haciendo saber de que era necesario la educación para todos. Por eso es que la educación nace como un derecho individual. Es reconocer al ser humano que era necesario ser educado y aprender. Tras las siguientes luchas y años, se conoce el derecho colectivo o el derecho a la educación. Y así lo establecen documentos históricos y normas como antecedentes de que establecieron la educación primaria obligatoria, gratuita para todos. Pero no alcanzaba con eso, ya que la educación era solamente primaria e instrumental, con lo cual no era suficiente para obtener un título de grado o una profesión en el que la persona pudiera desempeñarse como profesional. Las luchas continuaron y en los años 1949, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, en la Constitución del 49 se reconocen y se determinan los derechos sociales, entre ellos el derecho a la educación. Y allí, continuando hasta los años 1990, se producen grandes cambios, ya que en ese año y a partir de ese gobierno menemista, se produce una puja entre la educación privada y la educación pública. Desde el Estado se logra desfinanciar y desinvertir para demonizar a la educación pública. Esta educación pública que es para todos, la cual no hace distinción de raza, de religión, de ideología política. La educación en sí es la instrucción que recibe el ser humano, tanto en conocimientos científicos, filosóficos, culturales, matemáticos y otros tantos conocimientos. La educación es la herramienta fundamental que tiene el ser humano para poder salir adelante, para poder sobrevivir, para poder llegar a otras esferas dentro de la sociedad. Como mencionamos, la Constitución Nacional no es la única herramienta jurídica que tenemos en la cual se reconoce al derecho a la educación. Así también se establece en la primera ley, que sería la 1420. Posteriormente se producen nuevas modificaciones y se reconocen otras formas en las que la educación debería darse, debería plasmarse. Así también las propias provincias sancionan sus propias leyes, con lo cual instrumentan el derecho a la educación. En los tratados internacionales, el Estado argentino toma en sí la obligación y se compromete frente a la comunidad internacional de ser el garante para que sus conciudadanos sean y puedan acceder a la educación. Esto no solamente debe quedarse en papeles, como siempre se dice que es necesario una ley,
pero también es importante la inversión constante y continua, más allá de cualquier ideología política, de cualquier partido político de turno. El derecho a la educación conoce distintas realidades. No es la misma persona que puede decir puedo acceder a la educación quien vive en la provincia de Buenos Aires o en alguna provincia remota en la cual no tiene una infraestructura adecuada, son largas las distancias. Esas son las realidades diferentes que tiene el derecho a la educación en la Argentina. Durante los años 2015, 2019 y actualmente, a partir del 10 de diciembre del 2023, surgieron estas nuevas ideas, o por lo menos las desempolvaron diciendo que la educación necesitaba o debe ser revolucionada. La realidad es que intentan impartir un tipo de educación, pero es una educación selectiva, una educación que no alcanza a todos, porque como antes mencioné, es el contraste de la propia realidad argentina, la cual establece que para que realmente se cumpla el derecho a la educación, falta mucha inversión, falta mucha financiación. Estos nuevos discursos dan la pauta o la idea de que el estudiante debe ser autómata, de que debe cumplir necesariamente con determinadas condiciones, con lo cual da la idea de que la educación va a ser la más apropiada o el sistema más apropiado. El chico que no cenó anoche o que no almorzó para ir a la escuela no va a estar en condiciones óptimas para poder aprender, a pesar de que sea el sistema más óptimo, con lo cual esa realidad es la que contrasta al derecho a la educación. Y es allí la necesidad del Estado garante, del Estado que debe invertir, que debe estar presente para poder solventar todas esas coyunturas que hacen que la educación efectivamente no sea un derecho para todos. Como reflexión final, quiero traer la idea de que la educación no es la única pata de la mesa. El derecho a la educación también debe ir forjado o debe ir de la mano de un derecho a la alimentación, un derecho a un trabajo digno. Estos son elementos fundamentales que deben coexistir para que realmente la educación sea un derecho de todos, ya que personas o niños limitados en recursos económicos porque no se encuentran en condiciones para poder aprender, va a dificultar en gran manera de que el derecho a la educación pueda ser efectivo. Los tratados internacionales han comprometido de palabra, pero el Estado garante debe comprometerse de manera fáctica, de manera mucho más real, la cual debe transmitirse o debe traducirse en inversión necesaria, inversión para que la educación sea un derecho real, genuino para todos. Muchas gracias.